Vale. Y si hacéis el favor, creo que Víctor, Juan, Ramón, cerramos micrófonos. Cerramos micrófonos, pero el que quiera interrumpir para preguntar, evidentemente que lo abra en cualquier momento. Vamos allá, venga, todo tuyo. Vale. Vamos a ver. Compartir pantalla. Uy, qué peligro tiene esto. ¿Se ve? Sí. Vale, nada, simplemente de lo que estabais hablando antes, este sería en mi caso, yo tengo una versión educacional del Archicad 23 y nada, las diferencias serían esta, que arriba de todo, al lado del nombre aparece Edu y aquí en la esquina izquierda os aparece nada, Archicad versión educacional. Y una vez que tracéis los planos, vuelve a aparecer una vez más la marca de agua arriba de todo, que es Archicad educacional. Voy a cerrar esto, que no es... Vale. Compartir. Bueno, ¿esto lo puedo reducir? Sí. Vale, esta es la pantalla de Archicad 24. Bueno, yo soy Daniel García Vázquez, estudié arquitectura en la Escuela de Arquitectura de A Coruña, como unos cuantos que hay por aquí también. Y nada, después de estudiar arquitectura hice también el máster en rehabilitación. Y digamos que un poco entre acabando la carrera y haciendo el máster, pues me interesé por el tema del uso del BIM, y en este caso de Archicad, en temas de la rehabilitación. A la hora de plantear cómo utilizar las fases de rehabilitación, os tengo que comentar antes de nada una serie de características que tiene el programa, a diferencia de otros como pueden ser Revit, ¿no? Los diferentes elementos que utiliza Archicad, como pueden ser muros, pilares o forjados, a diferencia de Revit, no los introducen dentro de categorías y utilizan capas, como podrían ser otros programas de AutoCAD, Rhinoceros o mismo... Entonces, digamos que la forma de trabajo... Conexión internet inestable, bueno, a ver si aguanta. Digamos que la forma de trabajo que podríamos utilizar antiguamente en AutoCAD a la hora de plantear una rehabilitación sería duplicar, digamos que los tipos de capas que tenemos, de forma que tendríamos a lo mejor una serie de muros que están en el estado existente para poder diferenciarlos del estado reformado a la hora de plantear la rehabilitación, ¿no? En este caso, Archicad lo que hace es que utilizando una misma capa, yo puedo tener un elemento y ese mismo elemento puede, utilizando la herramienta de fase de rehabilitación, indicar que está en un estado existente o un estado nuevo, de tal forma que en una misma capa vamos a tener la información del estado existente y del estado nuevo. Eso es una gran diferencia en el sentido que a la hora de organizar el proyecto de rehabilitación podemos tener un único mapeado de capas, como quien dice, y en ese mismo sistema de capas nosotros utilizar dos fases diferentes con diferente información. Entonces, bueno, para poder acceder a la herramienta de rehabilitación tenemos diferentes formas. Una serie de documentos, rehabilitación, y tenemos aquí los diferentes estados de rehabilitación. Opciones de fase de rehabilitación, que es la forma en la que tú gestionas los diferentes estados que tienes. Y luego otra forma de acceder sería aquí abajo, que tenemos, digamos que las diferentes formas de clasificar los elementos en Archicad, que podrían ser, por ejemplo, el estado de capas,
que está aquí. O, por ejemplo, el tema de rehabilitación, que está aquí. Y de aquí podríamos volver a activar esas opciones de fases de rehabilitación desde este icono de aquí. Utilizo el control, que sí se va mejor. Opciones de fase de rehabilitación. Una tercera forma de acceder a las fases de rehabilitación sería activando lo que llaman la paleta propia de rehabilitación, que es la que suelo utilizar yo porque es en la que obtenemos información inmediata de en qué fase está cada elemento, que sería yendo a ventanas, paletas, y tenemos aquí, vamos a ver, rehabilitación. Bueno, aquí en esta, al igual que en esta pestaña de aquí abajo, vamos a poder obtener las fases, pero además podemos observar rápidamente en qué estado se encuentra. Archicad hace una diferencia y es que tú no puedes, a la hora de plantear las fases de rehabilitación, tú solo puedes definir 3 estados dentro de esa fase, digamos. Tú tienes un primer estado, que es el estado existente, es decir, que es un elemento que tú tenías antes, bueno, al comienzo de la obra, como quien dice. Ese mismo elemento luego lo puedes demoler, lo cual hará que desaparezca cuando tú plantees un estado de rehabilitación nuevo. Y luego tú puedes establecer un estado nuevo, que es algo nuevo que has generado, que estará en la fase de rehabilitación planteada. Vamos a poner esto por aquí para que no moleste. Vale, esto que vamos a entrar en opciones de fase de rehabilitación. Vale, aquí está un poco lo que estábamos hablando. Las fases que por defecto, bueno, mostrar todos los elementos, lo que hace es que simplemente te enseña todos los elementos que tienes modelados independientemente de la fase que tengas, con una excepción que contaré más tarde. Y luego estos son, digamos que los estados que por defecto trae. Nosotros podremos jugar luego con las diferentes fases. Yo utilizo mucho, por ejemplo, la herramienta de rehabilitación para plantear diferentes propuestas de un proyecto. Debido a lo que había comentado del tema de las capas. No necesito crear capas diferentes y puedo tener superpuestos los diferentes proyectos en un mismo archivo, lo cual a mí se me hace muy cómodo porque, bueno, un poco la dinámica que uno trae de CAD cuando tiene que plantear diferentes propuestas es que copia la planta, empieza a pegar 10 veces la planta hacia un lado, 10 veces para otro y empieza a hacer, digamos que diferentes versiones del proyecto. Entonces, digamos que a mí me gusta utilizar esta herramienta sobre todo para proponer cosas dentro de un mismo archivo, de tal forma que si yo le quiero enseñar al cliente las diferentes, bueno, en este caso el profesor, las diferentes propuestas que tengo, puedo en un mismo archivo, sin tener que abrir varios, ir navegando en las diferentes propuestas. Como os comentaba, dentro de opciones de fase de rehabilitación, aquí tienes para visualizar que nos ayuda, digamos, a ver exactamente cómo está configurado. Tenemos un primer asistente donde se ve la opción que os comentaba. Nosotros cuando generamos un elemento... Nosotros cuando generamos un elemento en Archicad, y lo seleccionamos, si entramos dentro de definiciones del elemento, tenemos aquí clasificaciones y propiedades. Nosotros podemos, en el apartado rehabilitación, decir qué estado de rehabilitación se encuentra ese elemento y luego en qué fase de rehabilitación lo queremos mostrar. Vale. ¿Por qué os comentaba lo de la paleta? Nosotros si seleccionamos el elemento, aquí a la paleta a la derecha, podemos ver exactamente dónde está ya localizado ese elemento. En este caso sería en estado nuevo. Si vamos a plano existente, ese muro que habíamos creado, como está en estado nuevo, no se ve. Estado planificado. Existente. Vamos a plano existente.
lo que he hecho ha sido modificar el archivo, ponerlo, digo, el archivo el muro, ponerlo en estado existente y lo podemos ver. ¿Eso qué hace? Que nosotros cuando nos movemos por las diferentes fases, después de la demolición, plano de cambios, nueva construcción, el elemento seguirá. ¿Por qué sigue? Porque directamente nosotros le hemos dicho que está en el estado existente y no le hemos hecho y no le hemos dicho nada más. Por lo tanto, en el estado nuevo continuará estando. Si nosotros aquí, una vez que lo seleccionamos, le decimos estado de demolición, lo que va a hacer es que nosotros hemos hecho que este muro se demuela. ¿Esto qué va a hacer? Que en todas las fases de rehabilitación que tenemos que generadas, en las que nosotros tengamos desactivado mostrar el estado existente, va a aparecer demolido y no se va a ver. En el plano de demolición, lo que se hace es colorear el elemento que nosotros hemos seleccionado demoler. Esto es así porque Archicad dispone de una herramienta que se llama sobreescrituras gráficas. Las sobreescrituras gráficas lo que hacen es sobreescribir la visualización del elemento. Sobreescrituras gráficas como herramienta apareció en 2017 con el Archicad 20, pero digamos que había una pseudo sobreescrituras gráficas que traía el propio programa, que era la herramienta rehabilitación. Entonces, nosotros al activar la herramienta rehabilitación, una vez más, opciones fase de rehabilitación, como podemos ver, en fase de rehabilitación teníamos el plano existente, donde se ve el elemento normal. En plano de demolición, aquellos elementos que nosotros hemos decidido demoler se sobrescriben. Es decir, se quedan marcados con un código que nosotros hemos seleccionado. Por defecto vienen dos colores que por lo que hablamos, nos comentaron el otro día en el grupo de Beerrise Insiders, es una ISO alemana, porque el plano de demolición lo marca en amarillo y los elementos nuevos lo marcan rojo. Eso se puede quedar muy bonito en el plano, pero es conveniente cambiarlo porque no, por lo menos a mí, la verdad es que es bastante chillón cuando le aparece todo rojo al cliente, todo de color rojo. Bueno, como decíamos, fase de rehabilitación. Plano existente, plano de demolición, se queda marcado aquel elemento que hemos decidido demoler en color amarillo. Después de la demolición, ese elemento que hemos demolido desaparece. Planos de cambio, digamos que se superponen los dos elementos que nosotros tenemos, el nuevo y el que ha sido demolido, y nueva construcción queda marcado aquellos elementos que son nuevos. Estado planificado, desaparece completamente, solo se ve lo nuevo sin ninguna sobreescritura. Nosotros generamos un muro nuevo. Si vamos a asistente, tenemos el primer muro que hemos dicho que está en estado existente. Demolición, color amarillo, porque se nos marca, ya sabemos que va a desaparecer. En plano de demolición desaparece. En planos cambios, bueno, este más bien aunque aparece el número 4, debería ser más hacia el final, porque digamos que es una forma de auditar qué es lo que aparece, que desaparece. Nueva construcción, que es el elemento nuevo, y estado planificado, que es lo nuevo. Nosotros, una vez que tenemos las diferentes fases de rehabilitación, el por qué aparece y desaparecen los diferentes elementos lo definimos aquí, en definición de fase, donde nosotros decidimos qué elementos son existentes, si los queremos mostrar, ocultar o sobreescribir. Elementos a ser demolidos, igual, mostrar, ocultar, sobreescribir, y nuevos elementos, mostrar, ocultar, sobreescribir. Combinando con las diferentes opciones, son como nosotros podemos decidir si se ve, si no se ve, si